Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es el tema del cual hoy le estaremos platicando. Aunque están legalmente constituidas, son creadas con el único objetivo de facilitar la evasión fiscal y la corrupción. Las empresas fantasma han operado en México desde la década de los 60 y son consideradas un mecanismo que se utiliza para la evasión de impuestos, así de fácil. El Servicio de Administración Tributaria ha identificado aproximadamente unas 7.500 a 8.000 empresas fantasma o empresas fraudulentas. En los casos de desvíos de recursos en entidades como Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, las empresas fantasma han sido un tema muy sonado, ya que los protagonistas o los creadores o quienes están ligados a estos casos, pues finalmente son políticos o incluso fueron sus propios gobernantes en los estados. Mire, las empresas fantasma de México facturaron más de 1.4 billones de pesos, es decir, esto representa el 5% del Producto Interno Bruto Nacional. Para hablarnos un poco más al respecto de este tema, que finalmente vemos diariamente en las redes sociales, se encuentra con nosotros Brenda Caballero. Ella es periodista, autora de la columna Números Rojos. Buenas noches, ¿cómo estás, Brenda? Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría saber, Brenda, ¿qué son las empresas fantasma? ¿Cómo las percibimos y sobre todo cómo las definimos? Sí, buenas noches a todos. Es un gusto saludarles. Mira, las empresas fantasma aparentemente están constituidas en la legalidad, ¿sí? Pero son esas empresas que no tienen los elementos. ¿A qué elementos nos referimos? Nos referimos a activos, nos referimos a que no tienen personal y que muchas veces están creadas con unos fines ilícitos, ¿sí? Esas son las empresas fantasma. ¿Por qué se les menciona o por qué todo mundo las conocemos con ese término, empresas fantasma? También se conocen como empresas de papel, ¿sí? Se conocen como empresas fachada, precisamente porque son de papel. La Constitución la hacen propiamente, válgase la redundancia, en el acta constitutiva, y a veces no tienen ni siquiera un domicilio fiscal, ¿sí? Muchas, aquí tenemos un ejemplo en Veracruz, fueron constituidas en patios de vecindad, incluso hay oficinas en lotes baldíos, hay, solamente rentan algún espacio que se llaman oficinas virtuales, ¿sí? Y a veces en un espacio de 4x4 se tienen de 5, 10 o 15 empresas, ¿no? Entonces, realmente no son empresas que pudiéramos decir que no existen, ¿no? ¿Qué entidades del país son las señaladas por tener la mayor parte de esta constitución de empresas fachada o de empresas fantasma? Fíjate Ángel, que lo de las empresas fantasma sale en la primera lista en el año 2014, que es la que publica el SAT. Y en 14 y en 16 estamos hablando de que había aproximadamente como 4.200. ¿En dónde estaban los 5 estados en los que principalmente se daban estas empresas? Era la Ciudad de México, tenía el primer lugar, ¿sí? En segundo lugar Nuevo León, ¿sí? Jalisco, Veracruz, ¿sí? Esas son de las que eran las principales, ¿no? Ahorita, bueno, hemos tenido del 16 para acá, el 2018, vemos ya que salieron empresas en Chihuahua, vemos más empresas en Veracruz, y podemos decir que casi todo el país tiene empresas fantasma. Y déjame comentarte que nacen en Oaxaca, ¿sí? En Oaxaca es cuando se determina o donde nace la primera empresa fantasma. De ahí determinan una empresa, la Offshore, que es la red, y ya de allí se distribuyen en varias partes del país. Finalmente, el modelo de empresas fantasma o de empresas fachadas es un modelo que se ha dado a conocer en México, pero finalmente hay muchos países que también tienen esta misma operación. ¿En Europa se dan estos mismos casos o son más vigilados por los sistemas de administración tributaria de aquellos países? Mira, son más vigilados, es más difícil su constitución en otros países, es más difícil que las identifiquen. ¿Por qué aquí en México no las identifica luego el SAT? Porque generalmente las constituyen o las crean y solamente están 3 años o 2 años de constitución y las desaparecen o se liquidan, hacen lo que se llama liquidación de activos. Pero es decir, Brenda, desde el momento de la constitución de estas mismas empresas, ¿el SAT puede determinar que son empresas fachada? No, mira,
Cuando haces tú la constitución de una empresa, ¿sí? Tú vas con el notario. Si es una sociedad, por ejemplo, yo soy una persona física, tú eres una persona física, podemos ir a constituir una sociedad. Vamos Ángel, Brenda y a lo mejor algunos de los chicos que están por acá. Y hacemos la empresa Patito de Veracruz, ¿sí? En ese momento nosotros vamos con el notario, hacemos la empresa Patito de Veracruz, el notario te dice, me presenta su INE, ¿sí? Yo llevo mi INE, los demás llevan su INE, y llenamos algunos formatos, quién va a ser el liquidador, quién va a ser el representante para efectos de pleitos y cobranzas, etc. En ese momento, el notario, que solamente da fe, no podemos saber realmente si es una empresa fantasma, ¿sí? Está constituida aparentemente en la legalidad. Claro. O sea, en la legalidad sí se constituye en la legalidad. Ya los fines que traigas en mente, ¿sí? A posteriori, pues ya es otra cosa, ¿no? ¿Cómo investigas y cómo documentas en tus trabajos, finalmente, que vemos, que publicas cada semana? Estos mismos nexos de corrupción, de lavado de dinero, de desvío de recursos entre Javier Duarte, su equipo cercano de colaboradores, Karime Macías, finalmente Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción fueron los que abrieron la caja de Pandora. Pero tú también has ido observando poco a poco qué más hay por investigar, qué más hay por escarbar, qué más hay por jalar hilos en este entramado entre Karime Macías, Javier Duarte, finalmente los colaboradores que ya están presos en este momento y los que se encuentran pues autoexiliados en Canadá y en otras partes también del mundo. Sí, mira Ángel, yo creo que el trabajo del periodista Arturo Ángel, de Animal Político, que lo hacen para periodismo independiente que le llaman, yo creo que fue un parteaguas muy importante. Hace 2 años, precisamente a mediados o a finales, creo que 24 o 26 de mayo, sí, hace 2 años, él publica lo que son las primeras empresas fantasma. ¿Sí? Las primeras empresas fantasma saca Animal Político, se hace un boom, porque, o sea, sabemos, como tú dices, que desde los 60 operan las empresas fantasma y sabemos perfectamente que cuando hay campañas electorales existen empresas fantasmas, sí. Pero no había salido, era como un secreto a voces. Cuando lo hace Animal Político, inmediatamente el SAT publica en su página un PDF, podemos decir un PDF, donde hace una investigación y le llama Caso Veracruz. Este caso Veracruz tuvo un antecedente, que fue el Panama Papers, ¿sí? También el SAT en ese momento subió un PDF de Panama Papers, de toda la investigación que llevaba, sale posteriormente lo del caso Veracruz y de allí se viene todo lo que conocemos hasta ayer apenas, donde ya lleva, me da hasta risa, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación ya tiene, ahora sí acaba de presentar a la PGR la causa o la número 70, ¿sí? Ya no sé cuántas lleva Javier Duarte, ya cumplimos la número 70 ayer, lo acaban de dar a conocer, pero de allí, imagínate el desvío, ¿sí? Por una denuncia número 70, ¿sí? O sea, ¿cuántas tenemos? Se hablaba cerca de 600, 700 millones ya de pesos, ¿no? Un poco más, ¿no? Finalmente se empieza a documentar, 120, 400, en este momento ya los montos ya son prácticamente, y llegarán a ser incuantificables, ¿no? Sí, entonces te decía, yo creo que es un parteaguas de allí después de hace 2 años, de la entrevista o del trabajo que hace Arturo Ángel, en el cual dice, por ejemplo, recuerdo mucho un ejemplo que él cita, que en Sede Sol hacen licitaciones, ¿sí? Y en ese tiempo, para que fuera una licitación abierta, una licitación cerrada, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser una adjudicación directa cuando es cerrada. No debería pasar de 5.800.00020 pesos, ¿sí? Entonces, Sede Sol hace una adquisición de cemento. ¿Quién estaba en ese momento en Sede Sol? ¿Alberto Silva? Sí, no quiero mencionar, pero yo creo que sí, Alberto Silva por allí estuvo. Que también cuando se hace el boom de las empresas fantasma. En ese preciso momento que piden, imagínate la adjudicación de 5.820.000, hacen el mismo día 6 contratos por 5.800.000. Le quitan los 20, ¿no? Para que fuera una licitación cerrada. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo no observan eso, no? Los auditores, ¿cómo no observan esa parte?
De allí, bueno, se desencadena, te decía yo, lo que son todas las empresas fantasma. Viene ahorita, acaba de hacer 4 trabajos que hizo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en donde en el primero saca lo del DIF, que bueno, que la primera empresa, bueno, la primera dependencia es la del DIF, ¿sí? En donde también tenemos como administración a Tarek, que ahora es un diputado federal, goza de fuero, que ya próximamente en septiembre se le va el fuero, ¿no? Entonces, de allí sale que la primera empresa o la primera dependencia era el DIF. El primer eslabón fue el DIF, ¿no? Sí, el DIF. Estuvo ahí 2 años, después Tarek se fue 4 años de tesorero, se vino 4 años de tesorero antes de ser candidato a diputado federal. Entonces, todo lo que hizo, todos los convenios que hizo en el DIF lo replicó, ¿sí? Allí conocimos que ya, Ángel, son 400 empresas, o sea, ¿a qué vamos con 400? Las empresas fantasma generalmente funcionan, Ángel, para el lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? El lavado de dinero es cuando tenemos dinero de procedencia ilícita, ¿sí? Ya sea de delincuencia organizada, ya sea de prostitución, trata de blancas, incluso de favores, ¿no? Que alguien me adjudique directamente a algo, ¿sí? Entonces, pero yo necesito ese dinero podérmelo gastar, ¿sí? Entonces, y no declararlo. Entonces, bueno, crean una red de empresas, que estamos hablando de 400, en las cuales solamente operaron 57, pero que las otras se dedicaron a hacer el movimiento, la dispersión. El pimponeo con el dinero. La dispersión del dinero, ¿no? Entonces, a mi gobierno me adjudica un contrato de una licitación cerrada, ¿sí? Desgraciadamente para la población más vulnerable. Estamos hablando de colchonetas, estamos hablando de comedores, estamos hablando de juguetes para niños, como lo documentó Animal Político. Y que es para la población más vulnerable, ¿no? Por eso tenemos ahorita que Veracruz retrocedió en el índice de pobreza, bueno, en el tiempo de Javier Duarte de Ochoa, ¿no? Entonces, a lo que voy, Ángel, es que ya una vez que yo tengo el recurso, yo lo disperso, pero necesito más empresas, entonces esas son las 400. Muy bien. Incluso un esquema, rapidito te comento, un esquema que se da aparte de que te den el dinero, que lo dispersen, es que te dan un sueldo, ¿sí? O sea, tú, Ángel, necesitas el dinero, pues sacarlo del sistema financiero, ¿sí? El dinero lavado necesitas sacarlo a través del sistema financiero de una manera correcta, de una manera limpia. Entonces, yo soy una empresa fantasma, yo recibí una licitación de, no sé, 40 millones, y entonces tú eres mi empleado, entonces yo te doy 20 millones. Como sueldo, exactamente. Como una erogación al sueldo. Ahora, Brenda, las nuevas disposiciones por parte del SAT son el camino correcto para ir acabando con este tema de las empresas fantasma. Te lo pregunto porque dentro de estas mismas disposiciones, ¿qué sucederá con Karime Macías hoy en el autoexilio, dándose la gran vida allá en Reino Unido? Ella solamente fue presidenta honoraria, no hay otro tema que la vincule, que la ligue. ¿Qué sucederá con estos dos temas? Mira, fíjate que en lo que respecta con el SAT trae una tecnología muy avanzada, ¿sí? Ya es más difícil ahorita con el timbrado, el nuevo timbrado de las facturas. Haz de cuenta que tú eres una empresa y tú timbras una factura, pero el SAT te la sella. Ya todos los sellos ya pasan por el SAT o por los PAC, que se conoce así a los medios que utilizan muchos empresarios para, a veces se les complica la página del SAT y lo hacen mediante un PAC. Entonces ya todo está timbrado, ¿sí? Pero también los gastos, Ángel. ¿Sí? O sea, el SAT ahorita ya sabe cuánto gastas y en qué gastas, ¿sí? Entonces, lo que se pretende o lo que pretende el SAT es que ya tus ingresos, ¿sí?, sean similares a tus deducciones. Entonces, si tú presentas si tú gastas, por ejemplo... 5 millones de pesos. Exacto. Tengo que tener una percepción una declaración sí, de 5 millones de pesos. Si tú no tienes, si gastas 5 millones de pesos, si no ingresaste los 5 millones de pesos, ahí se llama discrepancia fiscal. ¿A qué voy con esto, Ángel? A que en el caso de Karime, sí, mucha gente dice, es que no pueden culparla porque ella no firmó nada, ¿no? Es que ella tenía un cargo honorario, ¿sí? Pero bueno, si el SAT verdaderamente quiere... ir contra Karime, porque tengo entendido que también por allí ya la han visitado en su domicilio fiscal en Córdoba, va a ver cuánto se está gastando en Londres.
Entonces, si ve cuánto se gasta en Londres, si ve la escuela de sus hijos, ¿sí? Entonces, lógicamente, Karime debe tener una declaración de ingresos similar a lo que se gasta. Si no hay una declaración de ingresos similar, pues ahí es una evasora, ¿sí? Entonces, sí, a lo mejor no firmó, pero lo que se está gastando, sí, es un delito, ¿sí? Es un delito aquí en México, ¿no? Sí, Esa sería la vía entonces legal, simplemente, pues, ojalá que el gobierno se diera cuenta y quisiera poner esos puntos sobre las IES que son tan sencillos y que esta noche nos los estás explicando. Brenda Caballero, te agradezco mucho, se acaba el tiempo, nada más me resta pues agradecer esta plática al respecto de qué es, cómo se consolidan, cómo operan las empresas fantasma y sobre todo, bueno, pues jalar un poco el hilo también al respecto de qué falta por hacer en estas investigaciones, que todavía hay mucho hilo de por medio, nada más es cuestión de que la federación quiera empezar a jalar y que ahí empiecen a caer todos los que sumieron en esta miseria a la entidad veracruzana. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Vamos del otro lado del estudio a despedir la emisión nocturna.